veo llegar cada día, como a esta hora, y he tomado ya como costumbre sentarme a esperar para ver si alcanzo a tener un vistazo de tu piel. Por eso sigo fiel cada día en la espera, tomando tus gestos como madriguera. Que tu tranquilidad me ecualiza y ya quiero conocer lo que te mueve, eso que te hace ser tan intensa mujer, de expresión tan sincera. Y vuelan, las horas vuelan, y vuela el pensamiento con la intriga, como mariposas, vuelan en la barriga, y vuelan, los días vuelan, mil oportunidades para conocerte vuelan, ay, pero yo ya le cogí el gustito a la espera. Te veo llegar cada día y cuando demoras me entra una ansiedad que palpita y toda la sangre se me hace miel cuando te... Saludos a Puerto Rico. ¿Conoce usted San Juan de Puerto Rico? Bienvenido y bienvenido a estos Ojos con los Medios, por si no se había percatado. ¿Cómo le va, doctor? Todo bien. No he tenido el placer. Tengo muchas ganas siempre de conocer San Juan de Puerto Rico. Debe ser. Me da la impresión de que es una ciudad con mar, así como colonial, me da la impresión. Tal vez nada que ver, en absoluto, ¿no? Y sí, Puerto Rico ahí, la ves desde Panamá. ¿Cómo es que la ves de Panamá? Claro. Está lejos. Pero son 6 horitas. 6 horas en qué? Nadando. En barquita, en barquita. Puerto Rico está más cerca de Cuba que de Panamá, ¿no? No. ¿No? Después tenemos que poner el No, mapa. no. Póngame las No. Antillas. A ver cómo lo vemos. Bueno, ¿la isla más grande del Caribe cuál es? ¿Viene con trampa la pregunta? No. Entonces, para que Cuba. Cuba. Y la que le sigue debe ser la española. Haití. ¿Será? Haití. La combinación Haití-República Dominicana. Que se llama la española, ¿no? Exactamente. Así fue fundada por Colón. ¿Dónde, al final, dónde llegó Colón? ¿Llegó a Bolivia, a México? ¿Dónde llegó? No, jamás llegó acá abajo. ¿Dónde llegó? No, a México tampoco. No, llegó a las islas. Llegó a las islas y se volvió. Y después volvió otra vez. Hizo 4 viajes. Y fue descubriendo distintas islas. ¿Usted hubiera subido al barco con Colón? Creo que si era presidiario, sí. Porque muchos de los que fueron parte de esa avanzada eran presidiarios, condenados a muerte. Y dice que en los barcos se morían de escorbuto. Nunca supe qué es el escorbuto. ¿Usted sabe? Una infección. Una enfermedad infecciosa. Qué viaje, ¿no? ¿Usted hubiera viajado, Maduro, en esos barcos? A mí me dio miedo terrible, unas olas con esos barquitos de madera. Ni en pedo me subo ahí. Maduro dice que sí. Olvídalo, no, yo me quedaba en Europa. Bien, bueno, saludos a los colonizadores que nos masacraron en miles de millones, ¿no? Cientos de millones, bueno. Aquí, en Europa, en África. Bueno, bien, no sé por qué empezamos hablando de todo esto. Bueno, por Puerto Rico, que es un estado libre asociado, tiene una deuda impresionante. Estaba viendo el otro día noticias de Puerto Rico, están endeudados hasta la madre. Sí, y ha pedido, lo mostramos hace un par de meses cuando se declaró la isla caribeña en default, y su gobernador fue a Estados Unidos a pedir, por favor, un rescate financiero
porque esa deuda se ha convertido en impagable. Ok, me voy a empezar a dar la vuelta por el mundo de hoy por un titular de La Razón de Perú, el 3, por favor, si es tan amable, Mr. Principal, señor director, adelante. Reunión secreta. ¿Qué pasó en La Moneda? Fíjese, esto lo publican en Perú. Cónclave secreto en La Moneda, o sea, reunión. ¿Quién se... Y la cara de Bachelet como diciendo... ¿Quién se reunió? Hubo una reunión ahí, parece que también fueron embajadores, y como la situación está un poco tensa entre Perú y Chile por el famoso Hito 1 y por una población que está intentando armar un enclave Perú, que Chile afirma que es contrario al fallo de La Haya, así que hay tensión en ese sentido entre ambos países. Y la Bolivia razón más. que además También analizaron el tema de Bolivia, con ministros de defensa, ex cancilleres, etcétera, etcétera. ¿Para qué hacen semejante despliegue militar en este momento? Como algo como fuera de tiempo, ¿no? Sí. Dicen que es normal, Dicen... pero normal. Al final tenía que viajar la presidenta Bachelet a Iquique, donde estaban desplegadas las tropas. No sé si finalmente se va a confirmar o no ese viaje. Y lo que sí se confirmó es que estos ejercicios militares se van a seguir realizando año a año para esta fecha. Bueno, me voy con un titular de Cuba Debate. Adelante, hoy le vamos a poner mucho ritmo a Ojo con los Medios. ¡Impresionante! Bueno, estos nuestros queridos amigos gringolandis del Congreso vuelve a impedir el cierre de la prisión de Guantánamo. Esto también parece, sí, yo no sé por qué tan atrasados estamos la humanidad. Sí, y esto no es en un momento inocente. En esta última semana hubo un encuentro bilateral entre funcionarios de La Habana y Washington sobre temas de seguridad y por esta razón se rumoreaba que Estados Unidos le iba a presentar a Cuba un plan para el futuro cierre de Guantánamo, que el Ejecutivo. Y ante ese rumor, parece que esta fue la respuesta del Congreso de los Estados Unidos, dominado por el Partido Republicano. Yo le digo algo, al final nunca hicimos el show que debimos haber hecho, porque lo armamos anticipadamente, del voto de Estados Unidos en la ONU con el tema del bloqueo. El show de Obama dice que hay que terminar con el bloqueo, pero su embajadora ante Naciones Unidas... Pero lo mostramos. Lo analizamos antes de... No, y después también, sí, después mostramos el discurso del... Sí, pero no hicimos el show con el tema de la contradicción y el análisis de, bueno, al final, que insisto, lo charlamos un poco en lo previo. Al final, cómo es la línea, ¿no? ¿Quién gobierna, etcétera, etcétera? Otro día vamos a armar ese show. Me parece también que es una pugna de poder interesante de analizar. Con datos fuertes y de primera mano, alguien desde Gringolandis. Para entender cómo es esas contradicciones de la política exterior gringolandis. El telégrafo de Ecuador a continuación. Usted me está matando con las letritas, doctor. Partidarios y opositores al gobierno otra vez a las calles. ¿Por qué ahora? ¿Por qué? Hoy hubo manifestaciones, tanto de partidarios del gobierno de Rafael Correa como de opositores, por las enmiendas constitucionales que está impulsando el Ejecutivo de ese país en algunos aspectos, entre otros factibles, la posibilidad de reelección en ese país, que en el 2017 tendrá elecciones, así que nuevamente se agita el pulso político en el Ecuador. ¿El tema central es la reelección? Sí. Eso está generando una movida ciudadana en contra. Sí, de los mismos sectores que se habían opuesto a la ley de plusvalía y la ley de herencias, ¿no? Los sectores de la derecha unidos a algunos sectores de trabajadores y de pueblos indígenas. Bueno, hablando de reelección, repostulación y demás menudencias, salimos a las calles para conocer cuál es el panorama de cara al referéndum aquí en Bolivia, en 21 de febrero de 2016. Reporte para la cadena estatal iraní Hispan TV, avanti.
El gobierno boliviano se enfrenta a un gran desafío. El 21 de febrero de 2016, la ciudadanía decidirá si le permite a Evo Morales aspirar una vez más a la presidencia. En las filas oficialistas puede percibirse que el reto no será sencillo. Yo noto a ratos dentro de ciertos grupos de algunos compañeros algo de desaliento. La campaña contra la repostulación o reelección se propaga a través de los medios de comunicación y uno de sus pilares fundamentales es el concepto de la alternancia. Es evidente que la oposición, sobre todo la oposición que tiene satélites en medios de comunicación, está trabajando de una manera pero muy eficiente, ¿no? Que es la misma gente que aprueba la gestión, a la vez no aprueba una nueva postulación. Tiene que ver mucho, desde prejuicios liberales instalados, ¿no es cierto?, históricamente. Hispan TV subió hasta la ciudad del Alto, un bastión histórico del proceso de cambio, para medir el humor social de su gente. Allí se pudo comprobar la afirmación de Hugo Moldis. Una franja importante de la población que apoya la gestión de Evo Morales no está de acuerdo con otorgarle una nueva oportunidad. Yo quisiera que cambie de presidente otro. Que va a seguir el Evo. Va a seguir. Con un 100% como antes ya no creo. La que dice también la gente que si sigue va a ser como como Cuba, ¿qué se llama ese presidente que ha muerto? Cuba. No, Venezuela. Venezuela. Entre adultos jóvenes y mayores pueden percibirse una gran variedad de opiniones que grafican la complejidad del próximo referéndum. Que supongo que si es un anhelo de mucha gente, se está obrando de buena fe. Evo circunstancialmente está encabezando un cambio, una revolución. No sé, ya estamos mucho tiempo con un mismo presidente, había que variar un poco las cosas. Bueno, es obvio que Bolivia ha avanzado bastante a la cabeza del presidente Evo Morales, pero también hay mucha gente que está en desacuerdo porque cuando se le da mucho poder a la gente tiende a volverse mala, entonces ese es el temor de la gente boliviana, pero por otro lado se siente el apoyo y me parece bien que continúe. La pregunta para el referéndum ya ha quedado planteada y le consulta a la población si está de acuerdo con una reforma del artículo 168 de la Constitución para permitir la reelección del presidente y del vicepresidente por 2 veces de manera continua. Andrés Allari, Hispan TV, La Paz. Ahí estaba la opinión de la gente en las calles, el panorama. Obviamente siempre hay una diversidad de formas de ver la situación política y varias estuvieron representadas en esos 2 minutitos y medio de nota. Volvemos al Ecuador. En realidad... Bueno, al presidente Rafael Correa del Ecuador sí. Me refería. ¿En qué contexto? Hubo la 4ª cumbre de países sudamericanos y países árabes vinculados al tema petrolero, que está bien complicado. Han tenido este encuentro como para buscar soluciones a lo que es la caída del precio del barril del petróleo, que está afectando seriamente a los países productores. Igual Ecuador está ahí nomás de Arabia Saudita. Cerquita, sí. En muchos sentidos, ¿no? Bueno, estuvieron algunos de nuestros presidentes en Arabia Saudita, en Riad. Están tratando, por lo menos la línea de Venezuela es que establecer una baja en la producción para llegar a promediar un precio en los $80 el barril. Sí, porque Arabia Saudita no se ve principal productor, ha decidido no bajar su producción diaria de barriles a pesar de que esté a $30, $40, porque tiene una disputa en este caso con Estados Unidos por el tema del fracking y el autoabastecimiento que ha llegado a ese país, y eso ha terminado, esa disputa subterránea ha terminado afectando muchísimo a los países petroleros, que ahora tienen restricciones presupuestarias importantes para los próximos años. Complicado. Ahora sí, Rafael Correa, presidente del Ecuador, ¿cuál es la posición de Ecuador en este sentido?
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, señaló durante la cuarta cumbre de países América del Sur, países árabes, ASPA, en Riad, Arabia Saudita, que un mínimo ajuste en la producción de petróleo podría hacer subir los precios del crudo a nivel mundial. El mandatario ecuatoriano presentó una propuesta que se basa en la reducción de la producción de la OPEP en 1,6%, que conllevaría una estabilización global del mercado petrolero. Correa comentó que Arabia Saudita se ha mostrado contrario a la reducción y argumenta que tal medida permitiría la incorporación de petróleo más caro. Sin embargo, manifestó que el tema petrolero es complejo y también respondería a motivaciones geopolíticas que buscan perjudicar a determinados países en beneficio de otros. A la cita, realizada entre el 10 y 11 de noviembre, también asistió el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, quien destacó que los compromisos y acuerdos de este encuentro servirán para avanzar en el desarrollo sostenible y en la integración de los países del ASPA. El jefe de Estado de Ecuador se reunió con el rey de Arabia, Salman bin Abdulaziz, como también con el primer ministro de Líbano, Tamam Salam, con Mohamed Larbi Ould Khelifa, presidente de la Asamblea Popular Nacional de Argelia, y con el príncipe Al-Walid bin Talal. Además, se reunió con su homólogo venezolano Nicolás Maduro, junto al vicecanciller ecuatoriano Javier Lasso y la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez. Posteriormente, tuvo la oportunidad de conocer la terraza del rascacielos Kingdom Towers, que ofrece una vista única de Riad. Tras esta exitosa participación en esta cumbre, el presidente emprendió su retorno a Quito, capital ecuatoriana. Ahí estaba Rafael Correa en Riad, las monarquías del Golfo que les dicen. Las petromonarquías, sí. Bueno, divertidísimo vivir en Riad, se lo recomiendo. Yo a veces voy a pasar mis vacaciones a sus balnearios exclusivos. Hacemos un corte, el ojo con los medios, el primero. Al regreso vamos a ver algunas cositas de Venezuela que no te podés perder. Como siempre aquí en este espacio y en esta hora que le destinamos a la política internacional desde la Via Yala. Ya regresamos. Solo del lado de la gente nací solo. No estamos solos, no debemos acompañar y Javier Ayala. Iniciamos al borde del abismo para nuestro camarógrafo Maduro este segundo round de ojo con los medios. Segundo asalto, dicen, ¿no? Segundo round, exacto. Asalto. ¿Te gusta el boxeo? No. Me parece que se masacran. Una vez fui a ver, me impresionó, porque siempre veía siendo joven, niño, box en televisión. Una vez fui a ver en vivo y me impresionó la potencia de los golpes. ¿En Luna Park? No, a otro lugar. Qué fortaleza. Y ahora me impresionan mucho los jugadores de rugby. Tiene una fuerza impresionante. Me da la impresión de que si yo pudiera ingresar a jugar con rugby me matarían en 3 segundos. No, te morís, no podés. Tiene es impresionante. Una fortaleza física, estamos hablando de tipo promedio 100 kilos y 100 kilos de masa muscular. Impresionante, ¿no? Además corren rápido, ¿cómo hacen? Como los basquetbolistas que miden, ¿cómo hacen para medir 2.20 y ser ágil? Bueno, parte de la práctica deportiva también, ¿no? Y de las características. Pero me llama igual hay de todo, ¿no? Porque justamente en rugby están los pilares, los forward, los tercera línea. Pero los de básquet que miden, vos medís 2,10 metros, apenas te podés mover, es un lío. Y estos tipos corren, saltan, una cosa increíble. Bueno, los deportistas de élite siempre son personajes que a mí me llaman mucho la atención, para la redundancia. Cambiamos absolutamente de tema. Fíjese lo que le vamos a presentar en un ratito sobre Venezuela, que es llamativo, pero antes otras cositas. Llamativo a mí me indigna más que llamarme la atención. Pero primero, una declaración del canciller de Uruguay. Son siempre... se ve que en el Frente Amplio hay varias vertientes sobre cómo analizar el tema Venezuela, ¿no? Con el Pepe Mujica era obviamente una opción más de izquierda, más de defensa, y ahora hay más críticas. Pero extraño, porque Luis Almagro fue el canciller de Pepe Mujica y es de su mismo espacio político, el MPP. Extraña igual, esta mirada. A ver, declaración de Luis Almagro, avanti. Ah, perdón, ¿y la 8? Adelante, nota número 8. Ahí está Luis Almagro.
canciller del Pepe Mujica y actual secretario general de la OEA. No hay garantías electorales en Venezuela. Lo publica el periódico opositor de Caracas, El Nacional. Exactamente, fue una carta que el actual secretario general de la OEA le envió al Consejo Nacional Electoral, una extensa carta de 18 páginas, en las cuales le dice que no hay garantías para la oposición, de que se está confundiendo partido de gobierno con Consejo Nacional Electoral, una serie de críticas bastante duras a un sistema electoral que ha sido elogiado por muchísimos sectores, por ejemplo Jimmy Carter, y otra de las cosas que se queja es que quiere que haya una observación electoral de la OEA como hay en otros países, y me parece que ese es el meollo de la cuestión, sí, que no va a ir la OEA. Y le recordamos que en Uruguay la OEA no hace observación electoral, por ejemplo, al ex canciller que es uruguayo. Bueno, vamos ahora con Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, sobre las elecciones del 6 de diciembre. 6 de diciembre, prepararse para ganar como sea como sea, vamos para la asamblea con los mejores y las mejores. Esa es la forma que no nos subestimen. Cuando uno dice una pela, uno dice electoral, con voto, porque si no manipula, empieza a manipular. Entonces, preparémonos con mucha fuerza para lo que va a ser el mes de noviembre, 22 de noviembre, ya estamos preparaditos. Ahora el viernes 13, ahorita este viernes, ¿verdad?, arranca la campaña electoral. Yo desde ya hago un llamado a todos los movimientos políticos, a todos los grupos de opinión, partidos políticos, coaliciones, candidatos, candidatas, bueno, que se lancen a las calles a trabajar, a hacer su propaganda, a hablar con la gente, a buscar sus votos. Y el 6 de diciembre, cuando el Consejo Nacional Electoral informe lo que fue la voluntad popular, amén, es lo que tenemos. Está el presidente Maduro, a propósito del mandatario venezolano. Ayer estaba repasando un periódico de Argentina. Me encuentro con un titular. Por favor, si lo podemos poner en pantalla, si es tan amable, señor director. Mire esto, por favor. Dice La Nación de Argentina: denunciarán a Nicolás Maduro y a altos funcionarios de su gobierno, debería decir, por crímenes de lesa humanidad. Y esto es por los acontecimientos de febrero de 2014, recordemos, las llamadas guarimbas. Pero mira la foto que ilustra la noticia. Sí, la foto es un poco... Yo me preguntaba, cuando vi... No encontré, yo digo... titulares, me pregunté lo mismo. No tenía una foto... ¿No encontraron una foto de la salvaje represión de la dictadura chavista contra el pueblo, más que un joven arremetiendo contra la policía? Sí, es un poco... Bueno, después de ver esto, dije, pasan tantas cosas en el mundo a las que la Haya no le da ni pelota, que hay que pensar un poco en las cosas que nos pasan como género, ¿no?, como humanidad. Fíjese, por favor. Primero tenemos una nota. Vamos a la nota de Televisión Española, después vamos a hacer el doble rasero de la comunidad internacional. Su denuncia abarca desde las protestas de febrero de 2014 hasta hoy y se presenta en nombre de un grupo de víctimas, entre las que se incluye Carlos Vecchio, el abogado y número 2 del partido del líder opositor encarcelado, Leopoldo López. Estamos convencidos que se reúnen los requisitos que establece el Estatuto de Roma para decir que estamos frente a un caso de crímenes de lesa humanidad que tienen que ver con asesinatos, tortura, detenciones ilegales, persecuciones, tratos inhumanos. Documentan más de 30 homicidios, 800 heridos, 3.700 detenciones ilegales y 400 casos de torturas. Lo hacen con informes de la ONU, ONGs y testimonios de víctimas. Declaraciones de madres que le han asesinado a sus hijos, declaraciones de jóvenes que han sido objeto de violación, personas que han estado privadas de su libertad en condiciones tortuosas. Incluyen el caso del fiscal Franklin Nieves, que tras dejar Venezuela el mes pasado denunció presiones para condenar a Leopoldo López.
Aunque no hay plazos para una respuesta de La Haya, en su denuncia piden urgencia ante la cercanía de las elecciones en Venezuela, el 6 de diciembre. Temen, dicen, otra oleada de represión si no gana Maduro. Bien, aquí lo que pasó es que en las guarimbas, en los incidentes que mencionaba el doctor hace rato, murieron más de 40 venezolanos. Una cifra importante de ciudadanos que perdieron la vida. Muchos eran opositores y muchos eran seguidores del gobierno. Por este tema se pretende enjuiciar, además de otros, pero lo central son las víctimas fatales. Se pretende llevar a juicio a La Haya por crímenes de lesa humanidad a Nicolás Maduro. Ok, dale, estoy de acuerdo. ¿Cuántos afroamericanos, cuántos negros murieron a consecuencia de la represión policial en Estados Unidos? Y son una cifra que oscila a los 300, 400 más o menos este año. Y otra cifra, por ejemplo, que también es fuerte de asesinados a manos de policiales es en Brasil, que tiene más de 500. ¿Por qué, Ita? ¿Por qué no nadie se preocupa por decir que Obama tiene que ser enjuiciado? Porque eso es lo que yo no entiendo. Y crímenes raciales, ¿no? Estamos hablando de crímenes raciales, altamente políticos, además gente desarmada que la policía masacra en la mayoría de los casos. No, esas son las cosas que yo no entiendo. ¿Cómo quedó Irak después de la invasión estadounidense? ¿Cómo quedó Libia después de los bombardeos de la OTAN? Digo, nadie es... Solo los presidentes que molestan a los poderes hegemónicos pueden ser llevados ante La Haya. A Evo Morales también lo pretendieron llevar, sí. Todavía la Corte Penal Internacional de Justicia. Y la Corte desestimó la causa. En fin, esta hipocresía... Bueno, recordemos también los 2.000 asesinados en Gaza, de los cuales 75% civiles, mujeres y niños, básicamente por la incursión de Israel en 2014. Eso tampoco entra a la Corte, parece. Yo creo que hay que tener una coherencia. Si vamos a llevar a Maduro, ok. Es más fácil llevar dictadores pero de los Balcanes o de África. Obviamente, llevemos también a Obama y a Bush, porque hacen desastres en distintos países, en el propio también. Centenares de afroamericanos asesinados por la policía, y de eso nadie dice nada. No hay ninguna dictadura, no hay ningún totalitarismo en Estados Unidos, nada. Pongámonos de acuerdo. Los muertos valen lo mismo, ¿no? Y otro caso, por ejemplo, que tampoco nunca va a entrar ahí, es el de los drones estadounidenses que tienen supuestos objetivos militares en zonas de Pakistán, de Afganistán, de Medio Oriente, y terminan en general asesinando civiles. Bueno, un informe reciente, que el 88% son civiles. Por eso yo hablaba ayer, cuando tocábamos el tema de Argentina y regional en torno a nuestros procesos de cambio, de un terrorismo mediático y sistemático. Porque vos sos un telespectador medio y siempre te indignás por lo que pasa en Venezuela, por los atropellos de la libertad de expresión en Argentina, en Ecuador, y nunca te preocupaste porque masacraron a 300, 400 o 500 afroamericanos en la democracia estadounidense, que es la más perfecta. Y eso es por los estímulos que recibimos. Y parte de esos estímulos que vos mencionás, en el caso de las guarimbas de febrero de 2014 en Venezuela, de las 43 víctimas, porque esto es lo que quieren presentar supuestamente como crímenes de lesa humanidad, 8 fueron integrantes de las fuerzas de seguridad, que intentaban terminar con piquetes o barricadas. Arana Aronian, el periodista que hemos entrevistado aquí, fundador de Telesur, digamos, uno de los grandes periodistas de América Latina, en una columna explicó que de esas muertes 22 fueron asesinatos selectivos a líderes de base chavistas. Esto ya nos lleva a un número de 30. O sea que tenemos un número de 13 personas de esas 43 que podemos determinar cuál era su parentesco ideológico. Otros murieron por accidentes. Es decir, nos quedaría en un número menor a 10 los que pueden ser víctimas de la represión, de los organismos de seguridad del gobierno. Y hay más de 50 integrantes de las fuerzas que ya policiales presos por estas represiones. Que podemos decir que es súper cuestionable, obviamente. Igual que los policías que matan afroamericanos en Estados Unidos. Exactamente igual. De manera sistemática, además. No es que a uno se le escapó un tiro. Ahora, fíjate una cosa. Veíamos el inicio de la presentación que hicimos, fue el artículo de La Nación, en donde dijimos,
¿No tenían una foto de una represión más brutal para mostrar que a un presidente lo quieren enjuiciar por crímenes de lesa humanidad? Después vimos el reporte de Televisión Española. Tampoco vimos, se supone que eligieron las imágenes de violencia más fuertes que tenían. Una humareda, no había nada. Un policía disparando balas de goma a no se sabe quién. En fin. Te vamos a mostrar ahora, por ejemplo, así al azar, un solo hecho del mundo para mostrarte esta doble moral hegemónica. En Egipto hubo una revolución, podríamos decir. La dictadura de Mubarak salió del poder, le sacó el pueblo en las calles, hubo elecciones y ganaron los Hermanos Musulmanes, agrupación que estaba prohibida durante esa dictadura. Como a Estados Unidos no le gustan los Hermanos Musulmanes, volvieron los militares, apoyados por Washington, a dar un golpe de Estado. Impusieron una nueva dictadura con represiones como las que podemos ver a continuación. Archivo del año 2011, fíjate, para poner un ejemplo nomás. بالورقة والقلم خدتيني 100 قلم أنا شفت فيكي مرمطة وعرفت مين اللي اتظلم بالورقة والقلم خدتيني 100 قلم أنا شفت فيكي مرمطة وعرفت مين اللي اتظلم ليه اللي جايلك أجنبي عارفة عليه تطبطبي وتركبي وش الخشب وعلى اللي منك تقلبي عارفة سواد العسل أهو ده اللي حالك ليه وصل ازاي قوليلي مكملة وكل ده فيكي حصل يا بلدنا عندها نفسها يا كل حاجة وعكسها ازاي وانا صبري انتهى لسه بشوف فيكي امل ليه اللي جايلك اجنبي عارفة عليه تطبطبي وتركبي وش الخشب وعلى اللي منك تقلبي طردك وهي بتحضنك وهو ده اللي جننك بلدنا تعرف. Bueno, esto es para graficar un poco lo que a mí me resulta insoportable en el plano internacional. Imagínense por un segundo si esas imágenes las hubieran tomado en Venezuela, o en Cuba, o en Bolivia. Lo que dirían de sus presidentes, dictadores, asesinos, genocidas. Como pasa en Egipto, donde la geopolítica indica que tenemos que apoyar a los dictadores que son nuestros amigos para evitar que un movimiento político que no nos conviene esté en el poder, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué no puede ir a La Haya por crímenes de lesa humanidad los gobernantes que ordenaron estas represiones? Con centenares y centenares de muertos, además. No sé, eso es lo que no llego a comprender a cabalidad. Si alguno de ustedes del otro lado me ayuda a entenderlo, mándeme un mensajito o algo que se le parezca. O llámenos o lo que se le ocurra. Bueno, esa es la fuerte muestra de la doble moral. Además, estos responsables de la represión, digamos, han sido indultados en este caso por la justicia egipcia. A propósito, esta semana ya les habíamos comentado que un avión de la Guardia Costera de Miami se le aceleró el motor y llegó hasta las aguas de Venezuela. Sobre este caso nos informa Marcos Salgado, corresponsal de Hispan TV en Caracas. Adelante, Marcos.
Este es un avión Dash 8 de la Guardia Costera de los Estados Unidos, como el que la semana pasada partió de la base de Hato, en la isla holandesa de Curazao, y voló varios minutos en espacio aéreo venezolano al sur de las islas Los Monjes y muy cerca del principal polo petrolero de Venezuela, en la península de Coro. Otros aviones, como el poderoso RC-135 y el transporte de tropas C-17, también volaron muy cerca del espacio aéreo de Venezuela, según denunciaron las autoridades de defensa del país. En Caracas se sumaron voces de rechazo. Rechazamos categóricamente y repudiamos cualquier acción agresiva en contra del pueblo de Venezuela, en contra del espacio aéreo de la patria venezolana, en contra de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en contra, en última instancia, de las mujeres y hombres que nos sentimos orgullosos de decirnos venezolanas y venezolanos. Las autoridades venezolanas también denunciaron que el portaaviones estadounidense George Washington estará frente a las costas de Venezuela el próximo 6 de diciembre, cuando se realicen las elecciones para renovar la Asamblea Nacional. Este analista explicó que no es exagerado pensar que tal presencia busca desestabilizar al país. No es exagerado porque realmente eso ocurrió ya. En el año 2002, yo había hecho justo un trabajo de ese tema, en el 2002 tuvieron un portaaviones también en la misma zona, en la zona del lugar aquí, realmente, y tuvieron realmente muchos aviones volando en Venezuela, ¿no? Entonces realmente ellos mismos, acuérdense que un avión que no llegó, iban a secuestrar a Chávez, ¿no? El periodista recordó que no es la primera vez que desde Curazao aviones de Estados Unidos irrumpen en cielos venezolanos y aseguró que no es casual que lo hagan ahora. Entonces, indudablemente, ellos están buscando, en definitiva, una excusa para penetrar. Y, lamentablemente, ellos vieron que la elección de la Asamblea Nacional puede ser la puerta de entrada, ¿no? Depende del pueblo venezolano, depende de la estructura entre el Gran Polo Patriótico y el PSUV, depende indudablemente de que la gente supere el tema de la guerra económica y entienda que lo que le viene arriba es la destrucción de todo el modelo que vivieron durante 15 años, ¿no? La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, remarcó que es inadmisible la violación del espacio aéreo de Venezuela por parte de aviones de los Estados Unidos. El gobierno de Nicolás Maduro está preparando denuncias internacionales ante la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y ante las propias Naciones Unidas. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas. Propongo que el Consejo de Defensa de la UNASUR, cuando haya elecciones en Estados Unidos, mande un portaaviones a las costas de Miami. Sí, estaría bien. Querrán ayudar en... Pero es impresionante. ¿A qué mandan un portaaviones a las costas de Venezuela el día de las elecciones? Y nadie le dice nada. No, es fuerte, o sea... Yo creo que se ha naturalizado un accionar de Estados Unidos que actúa como una especie de gendarme del mundo y se ha naturalizado de tal manera que esto no genera nada. Imagínese que si fuera un barco ruso, esto sería un escándalo. Ni hablemos de un barco de otro país. Yo me imagino que usted, a mucha gente del otro lado ya cansa, ¿no? Este tipo de denuncias, los gringos, siempre lo mismo, pero es fuerte, o sea, nosotros no mandamos portaaviones a las costas de Estados Unidos a ver cómo le va al presidente Obama. Es fuerte realmente. Bueno, recientemente China elevó una protesta, Venezuela también lo hizo, elevó una protesta formal a los Estados Unidos por esta situación, de un barco incursionando en el mar de la China que está en disputa unas aguas territoriales con el Japón. Es que China está ahí nomás de la Florida. Claro, y ese barco estadounidense que estuvo también cerca de las fronteras de China, marítimas, también se elevó una protesta y China dijo que Estados Unidos dijo que Japón era su aliado, que estaba en aguas en disputa. Complicado. Pausa, enojo con los medios, al regreso la Argentina al palo. Elecciones en nada, 10 días. 11 días. 11 días. A 11 días de una histórica segunda vuelta en la República Argentina. Y tenemos que hablar de eso cuando regresemos. Parece todo indicar que va a ganar Mauricio Macri. Después de la charla además que tuvimos anoche, no vi que esta línea sea negada.
Vamos a la vuelta, repasamos los últimos datos. Cuando paré, param, pam, pam. Todos los solos, juntos debemos caminar, no estamos solos, no debemos acompañar y Javier Ayala, nunca nadie nos parará. Hablamos de Argentina, entonces, donde todo parece indicar que hay una especie de resignación ante un casi triunfo de Macri. Falta mucho. Parecía antes, decíamos que ganaba Scioli fácil, ahora gana Macri fácil. Y parece que se ha instalado como la idea del triunfalismo que expresó el partido Cambiemos de Mauricio Macri. Parece que ha logrado cooptar el escenario político de como que Argentina va hacia ese cambio de signo político, y las encuestas, por lo menos la que se han publicado estos días y que hoy publica La Nación, parece indicar esto, ¿no? A ver, La Nación. La Nación, periódico conservador por excelencia, dice: Macri consolida su ventaja sobre Scioli en la recta final del balotaje. Sacándole casi, 8 puntos y medio. 8 puntos y medio, sí. Mucho. Bastante. A poco tiempo veremos. Las encuestas no han sido muy efectivas en la primera vuelta, de hecho han pifiado de manera importante, así que también hay que estar atento a este dato de la realidad que, no generan tanta confianza las encuestas. A continuación, la portada de Página 12, periódico cercano al oficialismo. Jurassic Park ataca de nuevo. Y en la foto vemos a una serie de personajes nefastos vinculados a la última dictadura militar argentina. En 2009 crearon una asociación cuyo objetivo es tratar de proteger a los quienes cometieron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Recordemos que hay 622 condenas y ex represores y genocidas en cárceles, y estas personas tratan de que se logre una amnistía, y han expresado su alegría de la posibilidad de que llegue Macri porque sienten que se puede liberar a estos represores. Así que vemos las consecuencias de este cambio. Vamos a repasar, por favor, 2 spots de campaña. Empecemos por el 20. Campaña no oficial de Daniel Scioli, el representante del oficialismo, del kirchnerismo. Argentinos y argentinas, no soy kirchnerista, pero tengo memoria. Y el 22 de noviembre a Macri no lo voto ni loco, porque voto por mis hijos y por mi familia. No voy a poner en riesgo mi trabajo. Con Macri vuelven las políticas neoliberales que nos llevaron a la ruina en los 90. Votemos con memoria. A Scioli hay que votarlo porque él va a seguir la misma línea de Cristina y de Néstor. Me beneficia la pocha, la jubilación, la tarjeta argenta, tengo el PAMI, tengo los remedios, los nietos, por ejemplo, tienen el plan Progresar, que los ayuda para que vayan a la universidad gratis. Por eso yo pido encarecidamente que el pueblo argentino no se olvide de la época de hambre que hemos pasado. Hambre, porque en Argentina ha habido hambre. Por eso yo pido que voten a Scioli. El recuerdo de las duras épocas neoliberales, de las cuales Mauricio Macri era un protagonista muy importante, perteneciendo a una familia de acaudalados empresarios. Spot no oficial ahora de Mauricio Macri, por favor, número 19. ¿Te imaginas 4 años más de kirchnerismo? ¿Te imaginas corruptos impunes como Vudú, Schocklender, Lázaro Báez y Jaime? ¿Te imaginas 4 años más de inflación? ¿Te imaginas la Argentina con droga? ¿Te imaginas a Delfina Rossi en el Banco Nación ganando 100.000 pesos por mes? Que no gane Scioli. Ahí está la campaña sucia, en todo caso, que también enarbolan los sectores macristas. Y claro, acá no hay inocentes en las campañas, sobre todo cuando se acerca el periodo electoral, y los que más se victimizan en general, como hace
el grupo de Macri es el que en realidad el que se beneficia más de este tipo de campañas, ¿no? Incluso utilizando el propio logo y colores del candidato oficialista. Vamos a despedir el programa de hoy con unos 4 minutitos de la película, un fragmento de Memorias del Saqueo del cineasta Pino Solanas, en la que hace un repaso por lo que fue la etapa neoliberal en la Argentina, para que tengamos también un poco de... recordemos un poco cómo se vivía en aquellos años en Argentina, muy parecido a lo que sucedió en Bolivia. Está bueno siempre en este espacio ejercer la memoria, es una tarea cotidiana prácticamente. ¿Nos vamos, doctor? Nos vamos. Además, este espacio el viernes... Vamos a mostrarte la película Memorias del Saqueo de Pino Solanas para ver cómo se saqueó los recursos naturales el Estado de la República Argentina durante la década de los 90, inclusive la dictadura, en ese documental muy recomendable. Eso va a ser el especial nuestro de todos los viernes. Hasta la próxima por el momento. Adelante, Pino Solanas. En casi 2 siglos de vida independiente, la deuda externa argentina ha sido una de las causas del empobrecimiento y la corrupción y uno de sus escandalosos conflictos. La política del endeudamiento fue gestando en la Argentina generaciones de tecnócratas y funcionarios más dispuestos a servir a bancos y corporaciones internacionales que a defender su país. Una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad... La deuda contemporánea se inicia en forma ilegítima con la dictadura militar. A pesar de que la justicia demostrara su origen fraudulento, la presión del establishment pudo más. Desde entonces, serviría para condicionar gobiernos y enajenar el patrimonio público. Doctor Domingo Felipe Cabal. Convertido en superministro de Economía de los gobiernos de Menem y de la Rúa, sería responsable del permanente crecimiento de la deuda y de los mayores despojos que sufriera el pueblo argentino. El programa de gobierno será el de la minoría liberal conservadora que lidera el ex golpista Álvaro Alzogaray. Hoy todo cambió y una nueva relación ha comenzado. También una nueva forma de vivir y de pensar. Aunque todos parezcamos los mismos, un cambio decisivo y fundamental se ha instalado entre nosotros. Y es un hecho de justicia histórica que este cambio lo realice un presidente justicialista, cerrando así el ciclo que comenzó hace 40 años. Jamás nadie como Menem había osado llevar la traición como bandera, ni ejecutar con tanto cinismo acciones contra la nación. El travestismo del nuevo jefe va a pulverizar medio siglo de resistencias populares. Impone la ideología de la derrota frente al modelo global. Indulta a los jefes de la dictadura y traiciona a millones de trabajadores que soportaron la represión. Abandona el antiimperialismo popular y la política de no alineamiento de Perón y Evita para establecer relaciones carnales con Estados Unidos. Su programa será el del Banco Mundial y el Fondo Monetario. Argentina es un caso único en el mundo y en América Latina. No se conoce un país que haya entregado su gas y su petróleo sin haber perdido una guerra. Tocar YPF, tocar el petróleo en Argentina era tocar a la madre, era lastimar a Gardel, era ofender la bandera. El petróleo bajo la tierra no le sirve a nadie, a ninguno. Esto pasa cuando no usas la camisa. Yo creo que todos tenemos derecho a una cuota de frivolidad de cuando en cuando. De gran seductor que usted tiene, si le molesta un poco. No, todo lo contrario, me ayuda. Mi amor, porque realmente hace calor acá, ¿eh? Qué guapo que es, cómo mejoran la estética los políticos, ¿eh?
estoy apasionado por este modelo económico, que es mentira que produzca más pobres, que lo fabrique.